Buenos días a todos, mi nombre es David Epstein, estaré moderando aquí con ustedes en este ciclo de ciudades y comunidades sostenibles en el marco de Evolución a PDB. Y en esta primera charla tenemos el placer de recibir a Felipe Carrasco. Felipe es arquitecto, director de arquitectura en Cercha Construcción Sustentable, coordinador de SOMA, South American Masterclass, y director de contenidos de la plataforma Coma Educación. Y hoy nos estará hablando de algo llamado MASA, Materiales en la Arquitectura Sustentable Actual. Así que el placer de recibirte, agradecer también a The Cow Company por hacer posible esta charla, y bienvenido, Felipe. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Muchas Muy gracias bien. por ese tremendo recibimiento y por todo el cariño. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y sobre todo en este tema que es tan relevante y tan importante para nuestro planeta, para nuestros estudiantes y para nuestro futuro, definitivamente. Así que muchas gracias, David, por esa presentación. Por favor, un placer. Cuéntanos un poco más en detalle de qué vamos a hablar hoy. Mira, definitivamente la vida tiene que ver con contexto. La vida, el ser humano se relaciona permanentemente con su contexto. Entonces es imposible hablar de sustentabilidad, es imposible hablar de qué podemos hacer para ayudar a nuestro planeta, es imposible hablar de un futuro sin entender primero un contexto. Entonces, lo primero que vamos a revisar en esta charla que voy a hacer con ustedes y que voy a compartir un par de imágenes para eso, es contextualizar la arquitectura sustentable, entender cuáles son los contextos que comparten permanentemente y que coexisten con la arquitectura sustentable, y desde esa perspectiva entender cómo ese contexto define una identidad territorial para nuestros proyectos y define una identidad territorial también para nuestra propia arquitectura. Y desde esa perspectiva vamos a intentar mostrar cómo a través del trabajo y de la investigación que hemos desarrollado nosotros en los últimos tiempos, vamos a mostrar dos proyectos específicamente, un proyecto residencial y un proyecto educativo que es un colegio, en donde intentamos mostrar cómo conectar estos temas relacionados con sostenibilidad para terminar con una reflexión final. De eso va la conversación del día de hoy, David. Excelente. Bueno, entonces te invitamos a poner la presentación y extendemos una Encantado. invitación también a nuestros auditores y oyentes a que del lado derecho de su pantalla, si están en su computador, o debajo de su pantalla, si están en su teléfono, en el chat, puedan dejar sus preguntas para que luego podamos hacérselas a Felipe terminando su presentación. Yo saco mi cámara, pero sigo aquí, Felipe. Perfecto. Avísame tú cuando se esté viendo simplemente. Ahí Que lo que... estamos. Todavía no está en Perfecto. presentación. Sí. Modo presentación lo vamos a intentar poner ahora, que me molesta un poquito acá el... Ahí está. A Perfecto. ver. ¿Sí? Bien. Sí. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nuevamente saludarlo y contarle que si tuviese que ponerle yo un nombre a esta exposición, me gusta llamarla 17 grados a 60 grados. Ya vamos a llegar a la explicación de por qué se llama de ese modo, pero tengan en mente ese número, 17 grados a 60 grados. Primero, la primera parte de entender arquitectura es entender que los seres humanos, tal cual yo les explicaba, trabajan a través de contextos. Y el contexto, en el fondo, como lo dice su nombre, es un término que deriva del vocablo latino contextus y que se refiere a todo aquello que nos rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. Entendido esto, entendamos que existen varios tipos de contextos y específicamente vamos a hablar de contexto personal, histórico, cultural, político y geográfico que coexisten simultáneamente en nuestras vidas diariamente para con eso lograr entrar simbólicamente o entrar directamente a hacer un proyecto. O sea, por lo tanto, cada vez que nosotros hacemos un proyecto, estamos repasando estos contextos y en la medida que consideremos más de estos contextos,
tenemos generalmente un proyecto que está mucho más conectado y es más pertinente a su tiempo, a su historia y a sus simbolismos. Entonces, primero siempre yo parto hablando de un contexto personal que está basado en una serie de circunstancias que yo he vivido y que me ayudaron a comprender y a estructurar mi personalidad y mis vivencias. Siempre muestro primero este plano para explicar que contexto es también lo que hemos vivido, lo que hemos recorrido, lo que hemos visitado. Y yo he tenido la oportunidad y la suerte de invertir gran parte de mi tiempo y dinero, por supuesto, y también a veces por invitaciones, en recorrer y en viajar en muchos lugares. Y estos lugares me han dado muchas conexiones, pero no hay ninguna que yo pudiese simbolizar o quizá pudiese yo concentrar de una manera tan fuerte como lo fue mi experiencia en Australia, que es lo que se acaba de mostrar aquí abajo, que es donde yo estudio arquitectura sustentable, de la mano de un grupo de arquitectos, a mi manera de ver, sobresaliente, que son los siguientes. Y esto sucede específicamente en Sydney en el año 2011 y se hace a través de un masterclass que hace Glenn Merkut, que es un arquitecto experto en sustentabilidad, que ese jovencito de la mitad de la pantalla, Glenn, el que está ahí en el centro, y a su costado derecho, Richard Leplastier, Peter Stachbury, grande arquitecto australiano, hoy día amigos, tutores, colegas, Britt Andersen, también una arquitecta australiana, noruega, y al lado izquierdo Lindsay Johnston, que es el convener o el director un poco de este programa internacional. Este es un programa internacional que dura 15 o 20 días en un formato de varios capítulos, por decirlo de alguna manera, y en donde uno va a aprender arquitectura sustentable de la mano de este señor que está ahí, que es Glenn Merkut, y al lado justamente de un anciano aborigen llamado Uncle Max o Tío Max, y Uncle Max es un anciano aborigen que enseña el valor de la tierra y el valor de los símbolos que tiene la naturaleza y cómo esos se conectan a nuestro paisaje. Y entender eso es entender también un proceso de investigación que hacemos, un proceso en el cual nosotros recorremos la arquitectura, recorremos el lugar, recorremos el entorno y lo hacemos parte de nosotros. ¿Por qué lo comparto de ese modo? ¿O por qué digo de este modo? Porque es súper simbólico entender que la arquitectura es un constructo o se construye en función de las experiencias que vivimos. Yo he tenido la suerte de compartir con ellos, de tomar desayuno con ellos, de vivir con ellos. Entonces no es tan solo importante lo que ellos nos enseñan a mirar, es importante entender cuando tenemos tutores en la vida o guía, aprender también del modo en que ellos ven la vida, mirar desde su perspectiva. Y eso fue fundamental para la estructuración de mi visión única y personal con respecto a la arquitectura, en donde la arquitectura, ahora esta imagen, 10 años después prácticamente de esa primera imagen que yo les mostré, somos grandes amigos, trabajamos juntos, hacemos clases juntos en Australia. Yo viajo a Australia cada cierto tiempo a hacer clases con ellos y tenemos una relación de amistad que nos une y que nos permite tener una visión compartida. Eso me llevó y la necesidad de poder transmitir esta experiencia, de poder enseñarle a la gente, de poder quizá comunicar lo que nosotros estábamos aprendiendo a través de estos cursos, me llevó a la inquietud de generar una serie de talleres. Yo siempre he estado ligado al tema académico, desde el año 2004 aproximadamente he estado ligado al tema académico, primero como ayudante, hoy como profesor y docente en algunas instituciones. Me ha hecho siempre estar conectado con lo importante que es la docencia. Entendido eso, entendido ese concepto, entendida esa lógica, de ahí para adelante ha resultado como bastante orgánico que resulten algunas iniciativas como Sostiene, que es un taller que se llama Sostenibilidad para Todos, en el cual nosotros hacemos talleres para comunidades de estudiantes que se encuentren estudiando carreras de arquitectura o de construcción o afín, en el cual hacemos un trabajo comunitario y voluntariado, como aparece ahí, en donde primero se les enseña, ahí estamos en el lado izquierdo haciendo un par de clases, se les enseña primero de qué va la arquitectura sustentable y de qué va la arquitectura que estamos proyectando, luego pasamos a la etapa del diseño en conjunto, y luego de la etapa del diseño en conjunto, rápidamente nos movemos hacia un entorno que es más o menos conocido o más o menos
reconocido ya a nivel nacional, que tiene que ver con la construcción de viviendas sustentables para comunidades vulnerables. Entonces, aquí todos metemos las manos, aquí todos trabajamos, hacemos un trabajo en conjunto, hacemos clases en conjunto en donde le enseñamos a los estudiantes cómo hay que construir. Y finalmente nos gusta entender que los estudiantes descubren técnicas vernáculas. Vernáculo significa relacionado a la tradición o a la historia de un pueblo, y le enseñamos técnicas vernáculas utilizadas en Japón, utilizadas en nuestro territorio, que tienen que ver con la impregnación de madera, que tienen que ver con las calidades, y lo hacemos todo para que los estudiantes logren conectarse con estas técnicas ancestrales de conocimiento, en la cual ellos se ven totalmente enriquecidos para después sus propios proyectos y su propio aprendizaje. Entendido esto, entonces al final todos nuestros proyectos que ustedes están viendo acá, o estas imágenes, son imágenes de cosas que hemos construido con los estudiantes y que hemos levantado a través de estos talleres comunitarios. En este caso, una vivienda que se incendió en la Florida, en la cual tuvimos la oportunidad de participar con un grupo de estudiantes y que tuvimos durante aproximadamente 3-4 meses trabajando con distintos grupos que se iban uniendo para rearmar esta vivienda para estas familias. Ahí está el grupo de estudiantes. Varios de esos estudiantes, porque esta es una foto más antigua, ya son hoy día arquitectos. Nos mantenemos en contacto y estoy seguro que gran parte de ellos son arquitectos que hoy se encuentran transmitiendo lo mismo que aprendieron en este tipo de talleres. Pero esa necesidad quizá de poder formalizar también esto y de poder darle un sentido a todo esto, hace que nosotros también queramos traer estas experiencias con estos profesores para volverlo de una manera mucho más intensiva, hacer una versión en la cual desde un ámbito latinoamericano pudiésemos volver a recrear esta experiencia, y así nace el South American Masterclass, que el South American Masterclass básicamente lo que es un programa inmersivo de 15 o 20 días en el cual en una latitud específica los profesores recreamos, ahí estamos nosotros tres tutores del programa, recreamos un poco lo que significa interpretar el paisaje, pescamos nuestros cuadernos, nuestras croqueras, nuestros libros y dibujamos con ellos, aprendemos a mirar el paisaje, aprendemos a ver en dónde está el acento que hay que poner en el minuto de hablar de arquitectura sustentable, porque arquitectura sustentable, como les dije yo, es contexto permanentemente. La arquitectura es contexto, la vida es contexto. Y fíjense que hemos hecho varios de estos talleres, algunos en Temuco, como se ve ahí a la esquina de la derecha, a la izquierda en la Universidad Mayor en Santiago, otro en el sur también abajo, Peter Stachbury, uno de los tutores. Y entonces, cada uno de estos elementos forman lo que yo llamo el contexto personal. Ese es mi contexto personal. Pasando al contexto histórico, el contexto histórico es un conjunto de circunstancias, como dice ahí, en que los hechos se pueden insertar, ya sea en un lugar, tiempo y hechos relevantes. Cada uno de los periodos históricos de la vida ha tenido una arquitectura que se relaciona con ese contexto. Y entendido ese contexto, también debemos pasar a otro contexto que es fundamental, que es el contexto político. Aquí me gusta hacer una mención muy especial. En algún minuto alguien nos quitó la política. En algún minuto alguien sacó a los ciudadanos de la política. La política viene de la palabra politei. Poli significaba ciudad, tei conversación, era la conversación en torno a ciudad. Entonces, en un vocablo más elevado semántico, politei era finalmente el ciudadano, el político originalmente era el ciudadano, y los que discutían en torno a la ciudad eran ciudadanos. Y en algún minuto alguien sacó, como dije yo, la política, y por lo tanto la arquitectura, en mi opinión, debiera desempeñar un papel en la crítica a los hábitos políticos que influyen en un entorno construido de nuestra vida social. Y si alguien tiene alguna duda, es cosa que nos acordemos qué pasó el 18 de octubre. El 18 de octubre se dio cuenta de cómo la gente se apropió de la ciudad. Más que fijarse en los destrozos o fijarse en el vandalismo o fijarse en ese tipo de situaciones que ocurrieron parte de esto, el fenómeno más interesante es cómo la gente sintió la necesidad de tomarse lugares, de tomarse la ciudad de vuelta. Por lo tanto, lo que dice Rem Koolhaas, que es un arquitecto muy importante, dice: la arquitectura está más relacionada con la acción política que con la belleza. ¿Por qué? Porque volvemos al vocablo inicial, politei, conversación de la ciudad. Nosotros somos personajes que debemos compartir y debemos conectarnos con esa conversación de la ciudad.
Y entendido eso, la relación entre arquitectura y política fue un tema permanente que resurgió después del 2019. Pero tenemos miedo todavía, no sabemos cuáles son los instrumentos efectivos que tiene la arquitectura para incorporarse a esta discusión, y es parte de lo que tenemos que descubrir en conjunto. Tan importante como hablar de estos dos contextos anteriores es entender el contexto cultural. El contexto cultural es todo lo que refleja las condiciones y circunstancias sobre las cuales es concebida una arquitectura. Y un ejemplo muy concreto para hablar de contexto cultural es mostrar esta imagen de los palafitos de Chiloé. Y a la izquierda, otro palafito más moderno, por supuesto, que los del lado derecho. Y estos palafitos Gamboa del lado derecho versus este hotel más moderno en el lado izquierdo. Fíjense que responden a una característica cultural. Inclusive, si tú miras rápido o entrecierras los ojos un poco, pudieses darte cuenta que pasa a ser casi como una imagen común, como una imagen casi pareja. Llega inclusive a desaparecer la idea de esta vivienda nueva o vivienda antigua. Eso es entender un contexto cultural. Pero el contexto cultural también es la interrelación entre lo construido y entre lo pensado, es decir, entre lo físico, lo social y lo psicológico. Por consiguiente, y esto es muy importante que lo entiendan, sobre todo para todos aquellos que están pensando en estudiar cualquier carrera relacionada con la sociedad, que nosotros somos los que nuestra herencia cultural fue. Estamos interrelacionados y conectados, por lo tanto, desconectarse de esa relación es desconectarse de nosotros mismos. Entendido eso, viene el contexto que más se relaciona de una manera directa con la arquitectura, que es el contexto geográfico. ¿Y por qué lo digo así? Porque el contexto geográfico es el resultado de la naturaleza y el tiempo. Lo explico de esa manera porque al final Kengo Kuma, por ejemplo, que es otro arquitecto japonés muy importante, dice que su arquitectura, es una especie de marco de la naturaleza, en donde puede experimentar la naturaleza de una manera más profunda y más íntima. Es finalmente lo mismo que ocurre con un árbol, ¿cierto? Porque la arquitectura no es mucho más que un árbol. Los árboles crecen en concordancia a su entorno. Esa lógica, chicos y chicas, se llama homeostasis. Y la homeostasis es la capacidad de igualar sus condiciones y estar en equilibrio con el entorno. Eso debiera ser un proyecto. Entrando ya a la mitad un poco de la exposición, me gusta mostrar siempre esta imagen en la cual aparece el planeta Tierra, achatado en sus polos, un poquito más elíptica que esfera, como todo el mundo piensa. Quizá esta no es la imagen que los amigos terraplanistas que creen que la Tierra es plana les guste más, pero de todo modo explica una característica en que la Tierra es esta esfera en donde nosotros vivimos, rodeado de esta capa llamada ozono que permite nuestra atmósfera. Pero sin embargo, tenemos que entender de dónde venimos. Nosotros venimos de un gran continente llamado Pangea, que fue el megacontinente, en donde fíjense que la Antártica, la Australia, Sudáfrica, India, inclusive Sudamérica estaba todo conectado. Por tanto, no debiera ser tan casual que nosotros entendamos que estamos profundamente relacionados cuando se separan estos continentes a toda esa geografía y a todas esas características. Me gusta mostrar esto porque hago un repaso de algo que ustedes han visto frecuentemente en los colegios y lo han visto durante su educación, que esta primera línea que pasa por la mitad se llama la línea del Ecuador y es el primer paralelo. Los paralelos son líneas que van desde los polos de manera paralela, como lo dice su palabra, y que determinan las latitudes. Y por lo tanto es importante mostrar arriba la latitud 23 grados norte, que es el trópico de Cáncer, y abajo el trópico de Capricornio, que para los que no lo saben pasa exactamente por Antofagasta. Y volvemos a un número que yo les mostré al principio, 17 grados y 60 grados. Es la extensión o la longitud del Chile continental, que parte en Arica en el 17 grados y termina en Tierra del Fuego en el 60 grados de latitud sur. Y marcando aquí en el 33 grados, donde hoy día estamos parados, en Santiago. Algunos de ustedes puede que estén en otras regiones, pero yo en este minuto estoy en el 33 grados, que es Santiago. Pero entender eso también es entender que esta latitud, específicamente donde estamos nosotros, que es Santiago, ha determinado una serie de características. Cuando nosotros queremos entender realmente cuáles son esas características, primero uno debe partir por entender el largo de Chile.
Chile es un país extremadamente largo y cuando la gente no lo entiende, a mí me gusta hacer esta comparación. Chile definitivamente podría conectar México, Estados Unidos y Canadá, lo que sería casi un dolor de cabeza para el presidente Trump, porque no habría muro que pudiera parar eso. Pudiese conectar perfectamente desde Sudáfrica hasta prácticamente Chad, pudiese comunicar desde África como un puente hasta Polonia, pudiese comunicar desde Arabia Saudita hasta prácticamente Ucrania, podría conectar desde Rusia hasta Tailandia, definitivamente no cabe en Australia y definitivamente no cabe en Nueva Zelanda. Entonces me gusta mostrar esa longitud para entender lo grande que es Chile en cuanto a su latitud. Sin embargo, es un país extremadamente angosto. Una última condición que me gusta siempre decir, que los chilenos tendemos a ver que nuestro país es una franja angosta y larga, y que inclusive el poeta Vicente Huidobro decía que los 4 puntos cardinales de Chile eran 3, norte y sur. Y esa reducción que hacía, de partir de 4 puntos cardinales que terminaban en 2, es porque es un país tan angosto que al final nosotros terminamos habitándolo de norte a sur. Sin embargo, hoy día se ha cambiado un poco la percepción y se ha entendido que Chile es un tremendo puerto, que los 4.300 kilómetros de extensión de Chile es un puerto finalmente. Somos el puerto más largo del mundo. Y eso es una condición que definitivamente debemos entender y trabajar. Por lo tanto, recorramos algunas imágenes muy rápidas del desierto de Atacama en la latitud 27, la isla de Pascua, Santiago de Chile en el 33, el 41 grados los glaciares, el 41 grados saltos del Petrohue, Torres del Paine en el 50, Torres del Paine también ahí en el 50, y por lo tanto esa característica ha hecho que la naturaleza finalmente sea un profesor nuestro. Y me gusta mostrar que la quiera o no el hombre, la naturaleza es un instrumento que pasa por él porque ella le impone un carácter y una apariencia a todo lo que hace el hombre. Fíjense qué interesante, por ejemplo, yo no sé si hay un cuadrito negro que está tapando lamentablemente la foto de ahí arriba, no sé si ustedes lo ven del mismo modo o no, pero hay un búho escondido entre medio de ese tronco. Vemos la mímesis o la biomímesis que produce él con su entorno. Vemos cómo este animalito es un maravilloso constructor y estructura y ingeniero estructural de esta preciosa casa colgando. Vemos, por ejemplo, las características de las aves, los colores. Aquí vemos la misma ave, quizás de distinta especie dentro de la misma familia o del mismo género, pero fíjense lo interesante cómo cambia sus colores de acuerdo a la ubicación. Y aquí vemos, por ejemplo, en el lado izquierdo, otro maravilloso sociedad de constructores que son las termitas. Estas termitas en África, fíjense cómo construyen de manera vertical. Las características de estos termiteros son que en el fondo se genera una serie de canales interiores que refrescan como un sistema de aire acondicionado pasivo, refrescan esta torre vertical, y al lado derecho vemos otra que es en el fondo una estructura o un nido de una manera mucho más vertical para este pájaro que vemos en el lado derecho. Siempre me detengo en este ejemplo, que este es uno de los grandes constructores de las aves, se llama el pájaro hornero. El pájaro hornero vive principalmente en Sudamérica, y el pájaro hornero es capaz de entender cuál es la mezcla exacta de agua y tierra que debe hacer para generar un buen adobe y mezclarlo con pequeñas ramitas, y entender que la tierra debe tener una cierta composición. Él picotea la tierra, entiende qué tipo de tierra es la correcta y construye. Y en algunos casos, cuando el pájaro hornero no encuentra la tierra propicia, se han encontrado algunos ejemplos como lo que hace aquí arriba al lado izquierdo, que hace ese tipo de nidos solamente de paja, o otros nidos totalmente distintos como el que está en este árbol aquí en el lado derecho en esta palma. Y también vemos una imagen de las abejas que son un maravilloso referente en la naturaleza, que de partida es un animal que vive completamente en una sociedad organizada, trabaja todo el día. No me gustaría ser una abeja porque trabajan 24 horas, por eso viven tan solo 21 a 28 días en general, y tienen una estructura en la cual ellos son un animal, un insecto totalmente solar, se mueve gracias al sol, se ha descubierto que tiene una geolocalización determinada por el sol, y adicionalmente lo que es más interesante, su alimento o lo que ellos producen como alimento propio es un alimento que le permite alimentarse a otros. Y donde haya colmenas de abeja, mejora la polinización, y donde mejora la polinización, mejora la homeostasis. Por lo tanto, las abejas mejoran en
mejoran el planeta en términos generales. Y cuando me refiero a abejas, no me refiero solamente a la apis mellifera, que es la que está aquí abajo, que es la que genera miel, sino que a la enorme variedad de polinizadores que existen, entre los cuales están las abejas, y las abejas existen muchos tipos y muy pocas de ellas generan miel. Cuando paso esta segunda parte, y esta la paso un poquito más rápido, hablo de la madera como expresión del territorio. Aquí ya estamos hablando de la masa, de los materiales que constituyen eso. Y podemos ver que el territorio ha definido, y la latitud ha definido distintas arquitecturas a lo largo de Chile. En el norte de Chile, una arquitectura más maciza, con corredores, con sombreadero, con una serie de elementos, arquitectura endémica. Yo siempre hago una mención acá, que me encanta hacerla, que estos collages que van a ver, que son muy bonitos, son 5 o 6 collages, fueron hechos por Javiera Cruz, a través de ese Instagram que es @collage.cruz, y ustedes pueden ahí revisar una serie de collages muy bonitos relacionados con arquitectura y con nuestro territorio que ha hecho Javiera. Miren la arquitectura como era en el año 1800, la arquitectura, grandes bóvedas, grandes piezas, muros verticales, mucha altura para que se refrescara. Esta es una iglesia, como pueden ver. Fíjense cómo la arquitectura desértica, grandes muros para masa térmica, para dejar la temperatura afuera, grandes techos altos con una bóveda que ventilaba. Fíjense cómo son por dentro. Entra la iluminación, grandes lucernarios, una envolvente de barro que deja el calor afuera, y un envolvente interior que permite la circulación de las masas de aire. Súper interesante. Y eso todo es parte de nuestra idiosincrasia. Es tan solo un hecho que nosotros investiguemos de ello para descubrir que está lleno de estos ejemplos y que va cambiando conforme cambia la latitud. Fíjense que esto, por ejemplo, está en Camarones, una ciudad pequeñita con muy pocos habitantes, y fíjense lo potente que es la arquitectura. Muchos de ustedes pueden reconocer la salitrera. Este es un edificio que está hecho completamente en madera, y revestido con planchas planchas de calamina o de acero que le daban este recubrimiento. Fíjense que esta estructura, que tiene hoy día más de prácticamente 100 años, son estructuras que se mantienen hoy día totalmente vigente, tiene mucho más de 100 años, y este es de 1800. Entonces, fíjense cómo se ha mantenido la madera, inclusive se hizo un estudio muy reciente de la Universidad de Valparaíso, y me gusta siempre contarlo en esta parte, de que este edificio, sometido a cargas estructurales, sigue aguantando terremotos de alta envergadura. Entonces, súper interesante entender que la arquitectura, cuando está hecha desde una perspectiva de entender el material y de entender la lógica con la cual está construida, es una arquitectura que dura, y por lo tanto es un fenómeno muy conectado con la sustentabilidad. Más hacia el sur vemos arquitectura típica del norte o el centro norte de nuestro país, Serena, Tongoy, Valparaíso. Arquitectura de la cordillera, de esas zonas también, con grandes corredores, con piedra, con techo un poquito más pronunciado y con otro material porque llueve. Fíjense cómo cambian nuevamente también. Tenemos los sombreaderos, estos patios, estas terrazas, pero también aquí, al llegar al Valle Central, que es donde estamos nosotros, aparece una arquitectura de campo chilena más relacionada con el valle, entre cordilleras, mayor diferencia entre día y noche, más cantidad de lluvia, más humedad, y por lo tanto cambia el modelo. Y fíjense que una casa que está construida abajo en el 1600 no es muy distinta arriba de una casa del 1800 o del 1900 al lado, y son casas que finalmente son muy parecidas en su lógica. Corredores, patios centrales tipo impluvium, como le decían los romanos, que era donde impluvium, pluvium en lluvia, dentro, agua dentro o lluvia dentro, permitía que caía la lluvia en este patio central, y este patio central se enverdecía, importante concepto, enverdecía, y cuando se enverdecía este patio central, se llenaba de vegetación y funcionaba como con un sistema de evapotranspiración, y este sistema de evaporación, que finalmente es convección, refrescaba, generaba una sensación de refrescar el edificio. Interesante concepto que venía de nuestros ancestros. Ahí hay más imágenes, el parrón típico chileno. Y en el sur, techos mucho más inclinados, materiales que permitían que el agua escurriera rápidamente, las famosas iglesias de Chiloé, la madera nuevamente como una especie de escama, como una especie de
de piel que permite que el agua corra rápidamente, la estructura con que se construye la arquitectura del norte está basada, del sur, está basada en una técnica maderera y en una tradición maderera que viene de los barcos. Por eso veíamos esta imagen anterior en donde el barco es finalmente una expresión territorial. Y lo explico de este modo, y me gusta contarlo de este modo, porque esta fue el pantón con el cual nosotros trabajamos y que somos parte de esto. Lo último que siempre muestro de estos referentes, para pasar a los dos ejemplos finales que constituyen esta exposición, es que nosotros teníamos una serie de tradiciones que también venían de nuestros aborígenes. Estas son las viviendas transhumantes de los pehuenches. Los pehuenches tenían viviendas de invernada y de veranada. Cuando movían a sus animales, tanto para el invierno como para el norte, ellos hacían pequeños refugios que después iban quedando disgregados o que a veces eran reutilizados. Entonces tenemos algunos que eran simplemente un refugio, como el que está abajo en la izquierda inferior, o la que está a su lado, que son viviendas que fueron mejorando históricamente, dependiendo de la cantidad de veces que fueron reutilizadas. Y esto sucedió principalmente en la zona de Lonquimay, donde estaban los pehuenes, o el árbol sagrado mapuche. Entonces, cuando era invierno, subían a sectores más bajos, o sea, bajaban a sectores más bajos, y cuando estaban en verano, en la veranada, subían más cerca de la cordillera, porque habían siempre buscando pastizales verdes para alimentar y forraje para alimentar a sus animales. Entonces, si entendemos que al final la madera ha sido como la identidad de los proyectos, les voy a mostrar brevemente dos proyectos. El primer proyecto tiene que ver con una identidad que nosotros utilizamos muy a menudo, que es la madera. Y esta madera, me gusta siempre mostrar, estoy mostrando un par de referentes para que vean como el tipo de arquitectura que nosotros hacemos. Y este primero tiene que ver con la casa MB. Esta casa MB parte de la premisa de que debíamos hacer una casa con poco presupuesto y que respondiera muy bien a las características bioclimáticas del sector en donde estaba emplazada. Entonces, esta vivienda específicamente, que estaba ubicada en el 33 grados 52 minutos 4 segundos, que es Santiago, específicamente Las Condes, estaba ubicada en este barrio. Específicamente la casa roja con esa chimenea era la casa MB. Y sucedía que una familia de amigos se compraron esta vivienda, estaban en planes de tener familia, había un hijo ya y venía otro en camino. Entonces había una necesidad por tener una casa que permitiera acomodarse a sus nuevas condiciones y adicionalmente que fuese económica en recursos, que es por un lado súper importante, y economía en decisiones también, y en tiempo de construcción. Por lo tanto, planteamos una vivienda que fuera capaz de responder a la latitud específicamente, sabiendo que en Santiago llueve entre aproximadamente 280 a 330 milímetros, gracias a que este año estuvo especialmente lluvioso en función de otro, y que nosotros queríamos que fuese una casa que respondiera a que durante el invierno fuese una casa que mantuviese la temperatura y que en verano fuese muy fácil de refrescar y que no fuese afectada por los potentes rayos del sol que recibe Santiago, que van desde los 80 grados hasta los 52 grados aproximadamente de oscilación térmica y de oscilación de inclinación solar. El primer croquis o dibujo que hice yo, fíjense que siempre a través de la arquitectura yo he estado conectado con los elementos más sensibles, que es la mano y el dibujo. Ese es el primer dibujo que yo hice para tratar de explicarle a mi cliente qué era lo que queríamos hacer. Y era una cubierta o un elemento abajo que funcionara como una masa térmica que absorbiera temperatura y una cáscara arriba que permitiera ventilar la casa y tener una ventilación pasiva. Y así es que nace la idea de pescar este primer piso, levantar el segundo piso, dejarlo con una separación para que el aire pasara y hacerle una piel bioclimática que permitiera que los rayos del sol no ingresaran durante el periodo más alto del día y en la medida en que fuera bajando el sol y por lo tanto perdiendo temperatura, entraran los rayos del sol y calentaran la fachada posterior para que se generara un fenómeno de radiación pasiva. Y así es que nace la Casa MB, que es una casa que ha sido bastante publicitada en distintos catálogos y en distintas páginas del mundo. Nunca me imaginé que iba a tener esa exposición, no les quiero mentir con eso, pero fue una casa que resultó ser bastante práctica desde el punto de vista también de cómo se habitaba en el interior. Vemos que una planta, esto es una planta de arquitectura, la planta de arquitectura es una imagen que vemos desde arriba, en donde los muros
negros muestran los muros que estamos cortando, y por lo tanto vemos que existe un comedor arriba visto de en planta, vemos abajo el living, vemos un núcleo que tiene la cocina y el baño, otro par de dormitorios abajo, y en el segundo nivel un poco el mismo esquema con 3 dormitorios más. Y es toda esta lógica, estas son las elevaciones, que es mirar la casa totalmente de frente, y adicionalmente a eso vemos algunos esquemas de doble piel o sistema de doble piel que funciona del modo en que les expliqué, permitiendo que el aire circule por entre medio de las tablas, refrescando la fachada en verano, y en invierno permite que el sol pase directamente a través de la separación que genera el propio pallet y pase hacia adentro. Hasta este minuto no le he contado la decisión más importante que se tomó con esta vivienda. ¿Cómo lograr hacer una vivienda económica con un material que sea hecho para durar y con un material que además tenga una identidad que responda un poco al carácter de reeducar a través del material? Y elegimos el pallet. El pallet ha sido un aliado que nos ha acompañado. El pallet es una estructura que, además de ser modular, porque hay 3 formatos más comunes: 92 por 92, 1 metro por 1 metro, 1 metro 20 por 80. Esos son más o menos los tamaños entre el pallet americano, Europallet y algunos pallets distintos. Y entonces la idea vino de utilizar algo que pudiéramos seriar rápidamente, conectarlo rápidamente. Además era muy fácil calcular el valor por metro cuadrado, porque como un pallet mide 1 metro por 1 metro, que da 1 metro cuadrado, era muy fácil calcular con la X cantidad de pallet cuántos metros cuadrados de pallet teníamos, y adicionalmente era muy fácil calcular que cada pallet, que en este caso costaba entre 1.000 o 2.000 pesos, teníamos una fachada que costaba 1.000 a 2.000 pesos el metro cuadrado. Obviamente más la mano de obra, que también es un valor, más el tiempo, etcétera, pero que daba un valor realmente ridículo en comparación de lo que costaban los sistemas de doble piel. De ahí nace la necesidad, o quizás dado mi contexto personal, de observar este proyecto. A continuación, les voy a mostrar rápidamente un par de imágenes de este proyecto y paso al proyecto final, que es el Subercaseau College, que este proyecto, que es muy cortito, es un proyecto en el cual se nos pidió, bajo el mismo punto de vista, para este colegio antiguo que está ubicado en San Miguel, construir un par de salas de clases y al mismo tiempo intentar no perder los patios. Para lo cual nosotros planteamos rápidamente, con este mismo material que era el pallet, una lógica que tuviese que abrazar este colegio a través de una piel que bioclimáticamente mejoraba térmicamente el edificio, bajaba la incidencia solar, por lo tanto bajaba la temperatura también de los recintos. Y bajo ese punto de vista construimos esta cáscara lateral o esta máscara lateral que protegía y envolvía el edificio, y tomamos la segunda decisión de poner todo esto colgado en el aire con unos pilares que bajaban, y con eso liberar una serie de patios que nos permitieron la operación que ven ustedes acá, en la cual nosotros, al levantar el proyecto, permitió construir esta cáscara hecha en pallet nuevamente. Aquí hay bastante más cantidad de pallet, aquí hay 3.000 metros cuadrados de pallet, y estos 3.000 metros cuadrados de pallet son pallet en gran parte reutilizados, y estos pallet además es una estructura de pantalla que nos permite tener esta operación que decíamos de liberar los patios, de que la gente pueda circular libremente, baja la temperatura, protege, genera una luz preciosa, además baja la intensidad solar dentro del propio edificio. Terminamos ayudando a través de una nueva arquitectura, que es finalmente el concepto de la sustentabilidad y de los materiales en la arquitectura sustentable actual. Es entender una relación que finalmente tiene que ver con descubrir nuevos materiales que nos permitan lograr ciertas sensaciones nuevas y que nos permitan conectarnos con una arquitectura más esencial. Y es por eso que cuando nosotros miramos este colegio, miramos el Subercaseau College, que es este colegio que está en San Miguel, finalmente logramos generar también una simbiosis con su proceso educativo. Este colegio logró finalmente tener una concordancia y una cohesión entre lo que ellos contaban y planteaban como arquitectura, planteaban como modelo educativo con su arquitectura. Su anterior arquitectura no dialogaba con ese sistema educativo que ellos tenían. Hoy día es un sistema educativo mucho más abierto y conectado con el paisaje y con el entorno. Y bajo ese punto de vista, este colegio ahora calza, y vemos a los clientes que empiezan a subir por este proyecto y que en esta foto se ven bastante más felices, y que por lo tanto me atrevo a mostrar esta imagen y decir que quedaron satisfechos con este encargo. Y finalmente, el mensaje que yo siempre digo, que es fundamental reciclar, reutilizar y reducir,
para poder educar a las nuevas generaciones. Y finalmente el mensaje a través de la arquitectura que nosotros tenemos y que lo invitamos a ver a través de un link que les voy a dejar después a un link de Instagram. Ustedes pueden preguntarme, puedo llevarlo a ver mi trabajo, inclusive puedo mandarle información, porque nuestra información es pública y es gratuita para todo el mundo. No existe un sentido de educar si no logramos conectarnos con las generaciones, porque la desconexión histórica que ocurrió en los últimos años ha producido la siguiente imagen y final con la cual quiero terminar. Si nosotros ponemos la historia de la Tierra, del planeta Tierra completo en 1 hora, el hombre apareció en los últimos 15 milésimas de segundo y ha producido un daño irreparable en nuestro ambiente. Y si no queremos ver imágenes como esta en un futuro y que estas sean nuestras próximas postales, es fundamental conectarnos con el concepto de reciclar para reutilizar y por tanto reducir. Muchas gracias. Felipe, realmente muy, muy interesante toda tu exposición. Y bueno, veo aquí en el chat que no tenemos preguntas de los auditores. Yo creo que fue muy clara, pero a mí me quedaron varias ideas muy, muy marcadas y sobre todo este diálogo fascinante, ¿no? Esta negociación entre la necesidad de una parte, ¿no? Por lo que tiene que ver con el contexto, tanto biológico, geográfico y social, y por otro lado está esta idea transformadora, ¿no? Porque me da la sensación de que es un poco como el huevo y la gallina. ¿Qué apareció antes, la necesidad del hombre o la idea de educar hacia una era diferente? Y creo que ahí también hay una transformación de la arquitectura, ¿no? Ya no es solamente mirar la arquitectura desde, ok, hacemos esto porque necesitamos darle tal confort a la persona, no. También hay que ver el contexto. ¿Y cómo Exacto. podemos hacer hoy, desde la arquitectura, desde tu profesión, para que eso sea aceptado a nivel social, a nivel general? Porque me da la sensación de que ahí hay una fricción, ¿no? Entre el confort, el consumo al que estamos acostumbrados, la destrucción que eso trae y esta nueva tesis. Sí. Es súper interesante lo que tú comentas, David, sobre todo porque los que trabajamos en sustentabilidad y además lo hemos relacionado con la docencia, una de las cosas más difíciles de poder transmitirle a las generaciones y transmitirle justamente a los estudiantes, en qué minuto se genera esa necesidad, como dices tú, por entender una manera de trabajar con el paisaje y no sobre el paisaje. Entonces, yo te diría que lo que pasa es que en la medida en que el hombre fue evolucionando en este Homo sapiens sapiens, como dice Yuval Noah Harari, cuando el hombre se transforma en este Homo sapiens sapiens que piensa y que sabe que piensa, en el fondo fue perdiendo algunas características que lo volvían menos animal, por lo tanto menos conectado con sus instintos y por lo tanto menos conectado también con la relación con su paisaje y su entorno. Se vio menos necesitado de hacerlo porque sentía que tenía una herramienta en que él podía modificar las condiciones para tener las condiciones que él necesitaba. Y esa habilidad tecnológica que por ningún lado es un problema específicamente, se transformó en un problema cuando el hombre empezó a desarrollar una serie de complejidades y de conexiones sociológicas con una serie de conceptos que eran nuevos para él, como fue la ambición, como fue el poder, como fue un poder económico. Empiezan a aparecer nuevas condiciones que complejizan al hombre y que lo vuelven cada vez menos conectado con su entorno. Si nosotros nos vamos a las cavernas y nos vamos a las civilizaciones más primitivas en los periodos más tempranos del hombre, el hombre habitaba en cavernas, por lo tanto su primera casa fue un elemento que lo protegía del exterior, en donde había un fuego de por medio que mantenía por un lado los animales a rayas que no entraran, y por otro lado, cuando el hombre descubre el fuego, aprende una manera de relacionarse con el calor y con su entorno y de reproducir una sensación de traer el sol al interior de una caverna. Y el hombre empieza a habitar. De hecho, se cree que
la primera ventana o el concepto de una ventana, que se llama en inglés, como ustedes muy bien saben, window, viene del concepto wind eye o ojo del viento, en el cual la gente abría hoyos o miraba hacia afuera para saber si había viento o no había viento. Y ese primer concepto, el primer concepto relacionado con entender que no tan solo estaban sobre la Tierra, sino que estaban influenciados por una serie de otros elementos. Y en la medida en que el hombre desarrolla esta habilidad de Homo sapiens sapiens, empieza a descubrir también una manera de modificar. Y yo te diría que las primeras arquitecturas que estaban más relacionadas a una limitación de recursos y a una limitación de tecnologías, obligaban al hombre a hacer una arquitectura más relacionada con su entorno. Trabajar con piedras que estaban ahí mismo, trabajar con maderas que estaban ahí mismo, no habían posibilidades grandes de transporte, no habían grandes posibilidades de traer elementos de otros lados, por lo tanto la arquitectura estaba relacionada directamente con ese lugar y por lo tanto era mucho más conectada con ese entorno. Fascinante, Felipe, y bueno, tenemos que ir cerrando, lamentablemente no nos queda Sí, más por tiempo, se supuesto. nos hizo corta. Agradecerles de nuevo a nuestros auditores, agradecerte a ti, Felipe, invitarlos a nuestros auditores a continuar con nosotros porque en tan solo 12 minutos estaremos de vuelta para una nueva charla con Jimena Ferrada sobre los desafíos de la industria de la construcción del siglo XXI. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Felipe No, Carrasco, gracias a por tan impresionante exposición. Gracias a ti, David, gracias a todo el equipo también de Pedro Valdivia y a Ilana, que justamente nos apoyó durante todo este proceso de Code Company. Entonces, quiero agradecerle nuevamente y invitar a todas las personas que quieran saber más información a visitar el Instagram nuestro, que es @Felipe Carrasco Arquitecto, y ahí podemos estar en contacto por si necesitan cualquier tipo de información. Así que muchas gracias a ustedes nuevamente y que tengan un lindo viernes. Hasta luego. Chao, chao.